¿Qué tal? Soy el doctor Ángel Tejeda Moreno y soy profesor de la licenciatura en Actuaría en la Universidad del Valle de Puebla. Te doy la bienvenida a este workshop que se titula Pronósticos con series de tiempo. Vamos a empezar. Una serie de tiempo es un grupo de datos que registramos con respecto al tiempo, ¿no? Durante un periodo específico de tiempo, ya sea semestral, trimestral o anual. Un análisis de la historia, que es precisamente la serie de tiempo, nos va a permitir tomar decisiones con respecto a el pasado para el futuro. De este modo, yo puedo hacer registros de distintos tipos de datos. Entre ellos, pues bueno, de las más múltiples disciplinas. Puedo pensar en ventas de una empresa, puedo pensar en la cotización de una moneda, por ejemplo, el precio del dólar en pesos a lo largo del tiempo, que obviamente sabemos que va subiendo y que va bajando, pero mantiene unas ciertas constantes. Podemos pensar, como en el caso que está en la pantalla, en la cantidad de nidos de un tipo específico de ave en un lugar específico a lo largo del tiempo. De este modo yo obtengo gráficas como las que estoy mostrando en la pantalla y que tienen que ver precisamente con la evolución de un nivel de una variable que se va moviendo a lo largo del tiempo. De este tipo de gráficos, nosotros vamos a notar distintos patrones o distintos comportamientos. A estos patrones, por ejemplo, yo pensando en la cotización del dólar en pesos, yo puedo darme cuenta, por ejemplo, que existen tendencias, ¿ok? Esto que pasa, que en general el precio sube o baja con respecto al dólar, pues bueno, yo sé que de repente sube, de repente baja, pero que siempre tiene una tendencia a crecer. Esto es a lo que nosotros vamos a conocer como tendencia secular. Al mismo tiempo, por ejemplo, en este gráfico donde se registran la cantidad de nidos de una garza ganadera en un lugar específico que es el río Yagüez, pues bueno, lo que también notamos es que existen ciertos ciclos de tiempo, es decir, tengo un punto de auge, luego tengo un punto donde pasa lo contrario y estoy en la menor cantidad de todas, para después subir, bajar, y entonces empiezo a notar que existen una cierta cantidad de ciclos, ¿ok? Todos estos conforman precisamente los distintos componentes de una serie de tiempo. La tendencia secular, que es cuando nosotros pensamos que algo siempre está a la alza o que siempre está disminuyendo. Podemos pensar en variaciones cíclicas, es decir, algo que se repite con respecto a los ciclos de tiempo. Hay momentos en los que se sube, hay momentos en los que se baja. Pensemos, por ejemplo, en las ventas de una juguetería. Cuando, por ejemplo, estamos en temporada navideña, la juguetería vende más que si estamos, por ejemplo, en meses, vamos a pensar por ahí de febrero o marzo. Tal vez se acerca el Día del Niño y de nuevo suben las ventas, pero una vez que pasa esta fecha, vuelven a bajar para volver a tomar su nivel una vez que se acercan las temporadas navideñas. ¿Por qué? Pues porque se acostumbra precisamente tomar o comprar precisamente juguetes en estas temporadas. Una vez que entendemos que existen estos componentes y que existen variaciones estacionales y variaciones que nosotros no podemos prever, como el hecho de una huelga, el hecho de una sequía, si yo estoy hablando de empresas que manejan algún tipo de producto agrícola o ganadero, pueden existir sequías, alzas o bajas en temperaturas, y todo eso se lo vamos a atribuir a algo llamado variación irregular. Ahora, en las series de tiempo vamos a notar precisamente este tipo de comportamientos. Vamos a poder observar que hay momentos de prosperidad, es decir, cuando mis índices están en los puntos más altos, como también vamos a notar momentos de depresión, ¿okay? Que tienen que ver precisamente con los puntos más bajos del registro de mis datos. Y así sucesivamente, al momento en el que yo bajo de un punto de prosperidad a otro de depresión, yo le voy a llamar recesión. Mientras que si yo salgo de un punto de depresión para elevarme poco a poco, yo le voy a llamar a esto periodo de recuperación. Y en general, si yo trazara una línea recta que representara el comportamiento precisamente de todos estos datos, pues voy a tener la tendencia secular. Era lo que observábamos en este gráfico de los dólares, donde en general suben y bajan, pero sí se nota que yo voy teniendo una alza general con respecto a los niveles, ¿no? Yo trazo una línea recta y esta línea recta lo que sería, pues sería una recta que va creciendo, es una recta creciente y por tanto, pues yo tengo una tendencia secular a la alza, ¿ok? Bueno,
¿Qué más hay que entender de las series de tiempo? Pues bueno, que gracias a este registro yo puedo establecer mis pronósticos y estos pronósticos precisamente me van a ayudar, si no a atinarle a la cantidad específica que va a acontecer en un futuro, sí a tener una idea de por dónde pueden estar los niveles de producción, de ventas, de precios, de aquello que me interese en un tiempo futuro. Y con base en esto poder planear y hacer, tomar las previsiones y las precauciones necesarias, ya sea si se espera que haya un punto de recesión o si se espera que haya un punto de recuperación. Ahora, para hacer este tipo de pronósticos, de este tipo de predicciones, nosotros vamos a utilizar los promedios móviles, que simplemente es hacer promedios por periodos de tiempo y hacerlos constantemente o de forma consecuente, y estos me van a permitir establecer un método que me ayudará a hacer estas predicciones. Ahora, ¿cuántos valores incluir en un promedio móvil? Bueno, dependiendo, si mis datos, por ejemplo, son en términos trimestrales, pues bueno, yo sé que hay 4 trimestres en un año. Eso quiere decir que el número de datos que utilizaría por promedio sería de 4. Sin embargo, no existe una cantidad específica, una cantidad canon que yo pueda utilizar para este tipo de situaciones. A veces también basta con tener aplicar un simple método de prueba y error. Primero a lo mejor utilizar 5 periodos y a veces decir, bueno, no me está sirviendo mucho porque no se nota algún tipo de ciclo. Entonces, bueno, reduzco tal vez a 3 o utilizo 4. Es un simple método de prueba y error donde pues no existe una ley que me diga cuántos valores tengo que incluir en estos promedios, sino que todo se ajustará también dependiendo a mis datos. Por ejemplo, en un ejemplo muy específico como el que se muestra ahorita en la pantalla, pues bueno, estoy viendo que yo tengo ciclos, lo puedo notar fácilmente porque siempre tengo un punto bajo, luego tengo un punto bajo, un punto alto, después tengo un punto bajo y así sucesivamente. Probablemente haya datos también aquí más o menos a las mitades y demás, ¿ok? Pero lo que yo estoy observando son precisamente que cada cierto tiempo voy a tener un ciclo. Y si tengo estos ciclos, entonces es más fácil aplicar el promedio móvil, porque lo que va a hacer nuestro método de promedio móvil es establecer a todos los puntos hacia un solo centro. De modo que los que ya estén cercanos, pues bueno, se van a mantener casi en sus mismos niveles, pero aquellos que están en puntos de recesión o en puntos de recuperación, lo que van a hacer es que se van a acercar hacia un centro. ¿Qué centro va a ser este? Precisamente el promedio móvil. Y entonces yo voy a tener la capacidad de dibujar una línea recta que en general se acerque a todos los puntos. Y yo teniendo esta línea recta, para periodos de tiempo desconocidos, pues bueno, yo voy a poder realizar el pronóstico y entonces saber precisamente cuál es este nivel que estaría yo esperando que acontezca en un futuro que aún no llega. Es de notar en estas situaciones que los pronósticos no son valores exactos ni son proyecciones que realmente se vayan a cumplir. Siempre van a tener un nivel de error. Y ese nivel de error, bueno, pues es algo con lo que tenemos que vivir y que combinado con técnicas más avanzadas de probabilidad puedo utilizar esto a mi favor, saber tener al mismo tiempo un nivel de confianza, es decir, una cantidad de probabilidad de estar en lo correcto y con esto poder establecer de forma adecuada cuáles son mis proyecciones a futuro y qué puedo hacer con respecto a estas proyecciones. Ahora, una vez que entiendo y que creo esta línea recta, a esto le voy a llamar tendencia lineal. La tendencia lineal es una tendencia de largo plazo que se utiliza precisamente en temas de negocios como ventas, exportaciones y producciones. No solo ahí, también en niveles de precios de moneda, tasas de interés o cualquier cosa que se pueda registrar con respecto al tiempo y que me ayude a tener una ventaja a la hora de hacer la planeación de lo que voy a necesitar para producir o para vender aquello que produzco o vendo. En este caso la ecuación tiene que ver con esta ecuación que es la ecuación de una línea recta. Y finalmente, conociendo los detalles de esta recta, es decir, el punto donde se cruza la información con el eje X y el punto y el factor con el cual se tiene una pendiente, puedo hacer pronósticos para cualquier conjunto de datos. Bien, ahora, al hacer estas proyecciones, también es necesario enfrentarse a un problema que es la variación estacional. Como te lo mencioné antes, en el ejemplo de una juguetería, la juguetería tiene puntos en los que vende más y puntos en los que vende menos. Y si yo establezco un pronóstico basado en estos puntos altos y puntos bajos,
el mantenerme en el centro no necesariamente me va a ayudar. ¿Por qué? Porque si hago un pronóstico basado en puntos altos y bajos y me encuentro en uno de esos meses que de por sí son bajos, lo más probable es que el pronóstico se ajuste hacia arriba cuando no debería estar hacia arriba. Para enfrentar entonces este tema de la variación estacional, vamos a utilizar un método llamado método de la razón con el promedio móvil. Y es lo que vamos a hacer en este punto. Vamos a tomar estas ventas de una empresa real, precisamente es una compañía juguetera. Tiene sus ventas en términos trimestrales, invierno, primavera, verano, otoño, para los años del 2014 al 2019. ¿Cómo funciona este método de la razón? Primero, para poder utilizar esto necesitamos darnos cuenta si en efecto existe este comportamiento estacional con respecto a los datos. Entonces yo aquí ya los tengo, estos datos de ventas, yo ya los tengo registrados en forma de columna. Yo selecciono precisamente el tiempo, yo sé que mi primer periodo va a ser el invierno de 2014 y así sucesivamente. Creo una columna con los números consecutivos de los periodos y a continuación establezco una gráfica. En este caso vamos a utilizar una gráfica del estilo de gráfico de dispersión, que es la que se está mostrando en este momento en nuestro gráfico. ¿Okay? En este momento, y vean cómo en este punto yo puedo notar específicamente estos ciclos. Tengo el punto más bajo y tengo el punto más alto y existe esta versión cíclica, es decir, y casi siempre tengo las mismas amplitudes, es decir, las distancias entre puntos más bajos o las distancias entre puntos más altos. Eso me permite establecer que puedo utilizar promedios móviles. ¿Por qué? Porque se nota una tendencia y se notan estas partes cíclicas. Ahora, con respecto a los datos, yo los tengo nuevamente ordenados. Para mi conveniencia y para conveniencia del cálculo, estoy dejando un espacio entre cada uno de los renglones. Lo único que vamos a hacer es lo que les decía, ¿cuántos periodos incluir? Pues como estamos hablando en términos trimestrales, perdón, son trimestres, entonces yo voy a poder utilizar 4 cantidades a la vez. Entonces, mi primer total cuatrimestral, ¿okay?, va a implicar la suma de los datos de invierno, más el dato de primavera, más el dato de verano, más el dato de otoño. Y entonces este primer total va a involucrar a mis cuatro primeros periodos. A partir de este punto yo voy a hacer lo mismo en cada 4 datos. Y una vez que tenga la suma de las ventas, la voy a dividir entre el total de los datos, es decir, entre 4, para obtener el promedio móvil cuatrimestral. Lo que sigue pues es sencillo, simplemente voy a copiar la fórmula y la voy a utilizar en el resto de los datos que tengo con respecto a mis ventas de la juguetería y le damos Enter. Ya tenemos estos promedios, son los promedios móviles. No puedo utilizar todos, de hecho nada más puedo utilizar hasta porque sería el último periodo que utilizaría 4 periodos a la vez. Después vamos a obtener un promedio móvil centrado, que no es otra cosa más que el promedio de los 2 datos que voy a tener adyacentes, es decir, más y al mismo tiempo esto va a estar dividido entre 2. De nuevo, voy a copiar la fórmula y la voy a poder utilizar para todos mis datos. Listo, ya tengo todos mis promedios móviles centrados. Y lo que falta hacer es obtener mis promedios estacionales específicos. Simplemente voy a dividir las ventas que le correspondan a este periodo, la voy a dividir entre este promedio móvil centrado. Una vez que lo tengo, entonces voy a tener índices estacionales. Es decir, me van a decir cuál es con respecto a las ventas generales o al promedio de ventas, cada periodo cuánto vende por encima o por debajo de la línea central. Es decir, en verano vendo un 18% por encima de las ventas promedio. En otoño vendo un 50% por arriba de las ventas promedio. Mientras que en invierno y primavera vendo, en el caso del invierno, por debajo del 80% de lo que normalmente vendo, y en el trimestre de primavera, pues bueno, termino vendiendo casi la mitad de lo que vendo en términos promediados de mis ventas. Estos índices ahora sí me van a ayudar a hacer mi pronóstico. Y aquí tengo un pequeño error, son totales trimestrales. ¿Vale? Y también aquí tenemos promedios móviles trimestrales. Perfecto.
Ahora, ya que tenemos estos índices específicos, dense cuenta que siempre son 4 y de ahí se empiezan a repetir uno tras otro. No se repiten uno tras otro, más bien tienen la misma temporalidad. Siempre tengo 2 que son altos y luego tengo 2 que son bajos. Tengo 2 que son altos y tengo 2 que son bajos. Ahora, ya tengo en este cuadro el resumen de ellos. Lo que resta hacer es verificar con respecto a ese centro que voy a tener, cómo se van a comportar. Y para esto primero voy a tomar la suma de estos datos y lo voy a separar precisamente por etapas: invierno, primavera, verano y otoño. Obtengo el promedio precisamente de cada uno de estas sumas, es decir, las voy a dividir entre 5 datos, que es en cada uno de los casos. Observamos que la suma de estos índices me da un nivel por arribita de 4. Debería ser un total de 4. ¿Por qué? Porque si cada uno aporta un 100%, el total debe ser 4. Voy a utilizar un factor de corrección donde voy a dividir 4, que es lo que debería ser, entre lo que me está dando. Y una vez que multiplica cada uno de estos índices medios, los multiplique por el factor de corrección, entonces voy a obtener ahora sí cuáles son mis factores estacionales para cada uno de los periodos. De este modo, cuando yo tengo esto, me da la suma de 4 y ya tengo mis índices, que en términos porcentuales son prácticamente lo mismo. Los duplico, cambio un poquito el formato para verlos en términos de porcentajes, y entonces lo que les decía, en invierno en general se vende el 76% del promedio, en primavera el 57%, en verano un 14% por arriba, y en otoño un 52%. Ahora, pasemos ahora sí a nuestros pronósticos. Una vez que tengo estos índices estacionales, ya sé que lo que tengo que hacer es las ventas de cada periodo, las que estaban registradas originalmente, las voy a dividir entre los índices estacionales. De modo que voy a tener números que les vamos a llamar números desestacionalizados, es decir, cuál debería ser el centro para cada dato. Entonces, estas son las ventas, vean cómo todas giran alrededor de los mismos números. Obviamente existe la tendencia secular, que es a la alza, pero en general voy mejorando. Ahora vamos a hacer precisamente encontrar esa tendencia lineal, es decir, la recta a través de la cual yo puedo hacer mi pronóstico. Para eso vamos a utilizar una herramienta de Microsoft Excel, que es el análisis de datos. Permitimos que la computadora cargue esta herramienta y a través de esta herramienta vamos a establecer nuestro pronóstico. El pronóstico, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esta herramienta de regresión. Voy a escoger entonces mis ventas desestacionalizadas y las voy a proyectar con respecto a mi tiempo, es decir, mi periodo T en el que me encuentro. De ahí simplemente hay que decirle que la información nos la coloque aquí en este punto, un punto cercano que tengamos bien ubicado. Le damos OK y entonces vamos a tener precisamente los datos principales de la línea recta que vamos a utilizar para pronosticar. Y en este caso nuestra recta quedaría del estilo simplemente mi pronóstico, que va a ser esta letra Y con este acento particular, va a ser igual a mi intercepto, o lo que voy a hacer, 8.11, más un valor 0.089, que va a ir multiplicado por el tiempo que yo desee pronosticar. De este modo, yo voy a poder hacer un pronóstico, por ejemplo, para el periodo 25, simplemente sumando 8.11 más el periodo de tiempo, que sería 25, por el valor que está en mi tabla. Y entonces el pronóstico de ventas para invierno de 2020 sería de 10.35. Es decir, esto está en millones de dólares. Se espera que nuestra empresa venda en ese periodo 10.35. Pero eso es sin estacionalización. Lo último que me falta es buscar el índice de invierno y dividir esta cantidad entre ese índice y multiplicar esta cantidad por ese índice de invierno que está por acá. Y entonces voy a tener finalmente mi pronóstico. De esta manera, con esta recta ya puedo hacer mi pronóstico y vamos a suponer que quiero realizar el pronóstico para invierno de 2020. Entonces, a este periodo le correspondería el número 25, mis datos llegaban hasta el 24, aquí ya lo desconozco. Simplemente voy a utilizar los datos de mi tabla que me dan como resultado la recta con la que voy a hacer la regresión. Y simplemente voy a tener 8.11 más sus decimales,
más este valor de 0.089 que va a ir multiplicado por el periodo que quiero pronosticar. El pronóstico entonces para invierno de 2020 es de 10.35 millones en términos de ventas. Sin embargo, este valor no toma en cuenta la estación, es decir, en invierno es en las estaciones en las que vendo menos. Por lo tanto, simplemente tengo que multiplicar estas ventas pronosticadas por lo que sería el índice precisamente para cualquiera de los periodos de invierno, que siempre es 765 en decimales. Le doy Enter y entonces mis ventas que estaría yo esperando para invierno de 2020 estarán alrededor de los 7.9 millones de dólares. Con esto, esta es una muestra más de las múltiples herramientas y los múltiples procesos que un actuario puede realizar y que precisamente sirven para tomar decisiones con respecto al futuro. Si este tipo de procesos te atraen, te agradan y es aquello que te gustaría realizar precisamente para vivir, es decir, utilizar el pasado para predecir el futuro y con respecto a eso tomar tus decisiones, entonces la licenciatura en actuaría en la Universidad del Valle de Puebla es tu opción y te estamos esperando.